Cámara Español. Monitoreo y análisis de noticias en los medios de comunicación. Bienvenidos oyentes, les saludamos una vez más aquí en Cámara en Español, el programa que Masa Gabriel cada semana nos acerca a Radio Sefarad. ¿Qué tal? Muy bien, Alejandro, ¿cómo estás? Bueno, todo bien, una vez más acompañándote en esta revisión de medios de comunicación en español y hablando en primer lugar de Huffington Post, de ese artículo que enlazamos y que les llevará a la web de Cámara en Español, titulado Cuando la cifra sustituye al análisis. El caso de este Huffington Post, del HuffPost en concreto, que sí nos comentas ahora más. El HuffPost es la versión española del Huffington Post y me parece muy interesante para hablar de una de las cosas que hemos visto, que no solo lo han hecho ellos, pero me parece muy interesante en este caso porque también tienen sus pequeñas aportaciones. Era un titular que veíamos que decía: Israel reconoce ahora lo que siempre negó. Su ejército mató a más de 71.000 palestinos desde el 7 de octubre del 2023. Y algo comentamos la semana pasada de esta información, pero lo que me parece interesante es ya el mismo planteamiento, ¿no? Israel reconoce ahora lo que siempre negó. La frase tiene muchos problemas. En primer lugar, reconoce ahora es como si estuviera reconociendo una culpa, ¿no? Presupone una culpa y esa cosa de que ocultó deliberadamente una información. Pero es que el ejército de Israel no negó que hubiera matado la cantidad de muertos y creo que esta es gran parte del problema de la información. Primero, no hay un comunicado oficial de las fuerzas de defensa de Israel diciendo que esa cifra es válida. Lo que hubo fue creo que fue el Haaretz, si no me equivoco, y otros medios también luego recuperaron que fue una referencia indirecta, como que una fuente interna que dice que es bajo anonimato, que esa es la cifra que se valora. Posible que sea la cifra que se valore o puede que no sea. Primero, eso no es un reconocimiento oficial, con lo cual ya el titular está mal. Segundo lugar, el ejército de Israel siempre ha dicho que no da una cifra de muertos. De lo que sí han dado cifras es de la cantidad de terroristas. Y ha sido la gran discusión. El problema nunca ha sido, el número global. Eso es algo que Israel lo ha dejado claro. Ellos no pueden saber cuántos muertos hay en general. Pero el tema es cuántos de esos, el debate de la cifra gira siempre cuántos son combatientes o terroristas, como los quieran llamar, cuántos son civiles, cuántos también mueren por fuego israelí, ¿cuántos mueren por los propios cohetes de Hamas? Recordemos los famosos 500 víctimas de un hospital que resultaron siendo, creo, unas decenas y por un cohete de la yihad islámica. También hay otra cosa que se ha visto, el tema de las muertes naturales, que también desaparecen aquí como si no hubiera habido muertes naturales. Cuando el año antes de la guerra se registraban unas 6.000 muertes anuales por enfermedad. Bueno, pues esto tampoco está contenido porque se habla de una totalidad, no hay un análisis. Y ahí ese es el gran tema de la discusión. Más o menos se habla de unos 25.000 combatientes palestinos. Eso es más, creo, si no me equivoco. Y eso, pues el tema es la proporción entre civiles y combatientes o civiles y terroristas, que siempre es trágica porque siempre hay civiles, pero no es en absoluto un patrón alocado. Creo que estaría entre 1,5 por 1, bueno, no lo sé, no recuerdo exactamente, pero esto, digamos que es mucho más baja de cualquier guerra urbana. Y esto es uno de los temas en el que realmente reside el debate, no en cuántos en general, pero y también donde puede explicar que si el debate efectivamente en una guerra romana pongamos a lo grande, que sería un combatiente por 2 civiles, sigues estando por debajo, creo que está en 6, la más baja que va siguiente. Entonces, claro, hablar en estos términos es asqueroso, porque estás hablando, es como si el civil no importara. Pero claro, también hay algo en lo que hay que recordar, es que estamos hablando de una guerra horrorosa, una guerra cruel, una guerra en la que uno de los bandos expone a su propia gente para que muera, porque mientras más muertos hay, más indignación internacional puede haber y ellos creen estar ganando por esto.
Entonces, son muchos componentes de lo que radica realmente el análisis, no en la totalidad de la cifra. Y esto, evidentemente, en el artículo del Huffington Post, del HuffPost, no se veía, donde además el léxico empleado era tremendo, porque te hablaban de asesinatos, te hablaban de genocidio sin ningún problema, era como un artículo sentencia, pero omitía esto, ¿no? que es realmente el debate. Y luego me parece casi enternecedor, vamos a ponerlo como término irónico, porque terminaba el artículo del HuffPost citando a Francesca Albanese, y era justo el mismo día en que Francia había solicitado formalmente la expulsión de Francesca Albanese de los mecanismos de la ONU, porque Francesca Albanese es una figura que, aunque nos estén diciendo en los medios españoles que es una mujer, no sé si decían... esto, valiente o aparte, bueno, Francesca Albanese es una persona que ha justificado a Hamás, que en un momento dado, una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención, le daban, me acuerdo, un premio, y el alcalde, no me acuerdo, creo que era un alcalde italiano, decía que bueno, que había que pedir la paz y que había que pedir la liberación de los secuestrados. Bueno, Francesca Albanese se enojó porque se pidiera la liberación de los secuestrados. Te da una idea del personaje que bueno, hay más cosas, ¿no? Ha justificado a Hamás, ha explicado que lo ha blanqueado, lo ha puesto como lo ha legitimizado. Es como una portavoz de Hamás, y esto ha hecho que Francia, Italia, Alemania, no sé qué otro, no sé si Grecia también han solicitado que la parten, y ahora el 23 de febrero supuestamente va a haber una petición como oficial para que sea expulsada de eso. Y Países Bajos creo que también, ni hablemos de Estados Unidos, que por supuesto, pero eso, justo esta es la figura que cita el Huffington Post como referencia. Claro, si la referencia es un ser que es abiertamente antisemita, pues entonces, claro, es como decir, no, Hitler habría dicho que, sin querer comparar a Francesca Albanese con Hitler, porque evidentemente no es lo mismo, pero tenemos que reconocer que como referencia es bastante dudoso. Y este artículo del HuffPost también me permite dar un pequeño salto con nuestro artículo que tenemos, que es casi más como, también es un poquito irónico si quieres. Tú has visto que cuando la gente fuma, yo no sé si ahora sí, siguen haciéndolo, en mis tiempos fumaba y te ponían fumar, daña... Perjudica seriamente a la salud. Eso es, perjudica seriamente a la salud, que llevo muchos años sin fumar. Bueno, pues yo muchos domingos yendo a por tabaco para mi padre. No, yo fumé mucho tiempo. De hecho, cuando yo empecé a fumar no te ponían nada, no te advertían. Luego ya sí, con esas fotos horribles. El caso es que los medios deberían tener una advertencia a la audiencia. Un medio, o sea, cual sea, debería decir, ¿no? Debería haber una nota, una especie de aclaración, y que ponga algo así como: atención, material potencialmente nocivo para el conocimiento y la independencia intelectual. Este medio cuenta entre sus accionistas con A, B y C, o bien está alineado con tal idea política, con tal régimen, y bueno, pues es un medio que cuenta con voces parciales, con fuentes interesadas, se omite información, bla, bla, bla. Consuma con moderación. Y ya una vez que uno diga, bueno, mira, este medio está alineado con esta ideología. Ojo. Entonces digo, bueno, pues a mí me parece muy bien, me gusta estar leyendo cosas que están alineadas con esta ideología. Y nada, estamos planteando como que esto a lo mejor sería interesante, ¿no? Plantear, ojo, que esto es lo que es. Y luego ya que el que lo quiera leer, lo lea, pero sabiendo lo que está leyendo. Porque uno de los grandes problemas a los que uno se está enfrentando hoy en día es que los periodistas están pasando información tergiversada y están pasando, digamos, puro sesgo y activismo, y lo disfrazan en información. Y eso es dañino profundamente para sus lectores, sus audiencias, sus seguidores. Bueno, Masa, pues un análisis más aquí en Radio Sefarad sobre estos asuntos, estos temas
que acostumbras a traer, como no puede ser de otra forma, a Cámara en Español. Ese es su objetivo, analizar medios en castellano y en este caso la versión del Huffington Post, del HuffPost, con ese enlace que les dejamos al artículo titulado Cuando la cifra sustituye al análisis, el caso HuffPost, y esta última, este último comentario que nos has hecho para cerrar. No sé si quieres añadir algo más. Pues sí, no, yo creo que con esto ya lo podemos dejar y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, pues así lo hacemos. Les esperamos en una próxima edición de este Cámara en Español. Y Masa, gracias como siempre. Hasta entonces. Gracias a vosotros.